Durante este tiempo estamos hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Siempre hay en el corazón humano un deseo de saber el futuro, qué es lo que va a pasar, qué va a ser de nuestra vida. Y nosotros los cristianos no estamos exentos también de querer saber qué es lo que va a pasar. Pero tenemos una gran ventaja. Lo que va a pasar ya está escrito. Hace allá lejos mucho tiempo fue escrito a través de los profetas del Antiguo Testamento, pero luego confirmado por la palabra de Jesús, el Hijo de Dios. Y en esta mañana vamos a ir viendo en el capítulo 24 de Mateo, un capítulo que es muy extenso, que trata no solamente de la segunda venida, trata también de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 de nuestra era, trata de muchas cosas que están muy entremezcladas unas con otras, pero que muchas veces lo que sucede en un periodo sucede también en el otro periodo. Por eso es como que Mateo ha tomado todos estos acontecimientos y lo ha plasmado allí en el capítulo 24 para que nosotros podamos tener una idea de lo que se avecina. ¿Trajo su Biblia? Muy bien. Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta allí. El versículo 13 nos dice: pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No es una palabra muy común en nuestro lenguaje, perseverar, pero es una palabra muy importante. Perseverar significa mantenerse firme y constante en una manera de ser y de pensar. Perseverar significa enfrentar los obstáculos que se van a ir presentando y, sin embargo, no perder el rumbo hacia donde queremos encaminar nuestros pasos. Perseverar significa también que uno puede estar con la frente en alto, sabiendo la convicción que tiene en su corazón, de la fe que tiene, de la fe que lo mantiene y hacia dónde va. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el cristiano siempre va a estar nadando contra la corriente. Ustedes lo están viendo en este último tiempo. Los valores morales se están desmoronando como un castillo de arena. No hay valores en nuestra sociedad. No hay, digamos, un parámetro de qué cosa es buena y qué cosa es mala. Todo da lo mismo. Ya, digamos, la gente se ha ido de una libertad a un libertinaje en el cual todo está permitido. Y que la ley, sí, la ley es una
página escrita nada más. Lamentablemente estamos viviendo el principio de dolores, como dice la Escritura, pero habrá mucho más todavía. Por razón de eso, los cristianos debemos estar firmes en nuestra fe, tener la convicción de que lo que la palabra de Dios dice es la realidad y que se va a cumplir. Ustedes recordarán, por ejemplo, todas las profecías acerca de la primera venida del Señor Jesús. Todas se han cumplido al pie de la letra. No ha faltado una sola de ellas. Y así como se han cumplido aquellas primeras sobre su primera venida, se cumplirán las otras acerca de su segunda venida. Por lo tanto, es necesario que nosotros los cristianos sepamos a qué se refiere este tema de la segunda venida. Es muy amplio. Y domingo tras domingo iremos enfocando distintos aspectos de esta segunda venida, porque nosotros como Iglesia de Jesucristo debemos conocerla, debemos interiorizarnos, debemos meternos en lo que la profecía dice, porque la profecía de la palabra de Dios se cumple siempre, de la manera que ninguno puede predecir cómo va a ser. Dios tiene recursos que nosotros no tenemos, que acabamos de cantar recién. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Dios abre caminos donde no lo pensamos. Dios tiene recursos impensados para nosotros. Allá lejos y en otros tiempos el profeta Isaías escribía como palabra de Dios: mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes. Mi manera de obrar es mucho más alta que la de ustedes, dándonos a entender que la mente del ser de Dios es superior a la nuestra. En su forma de obrar es totalmente diferente a lo que nosotros haríamos. ¿Y qué bien haríamos nosotros sin obedecerle para librarnos de muchos dolores de cabeza? Estamos hablando acerca de esta segunda venida del Señor. Pero habrá hechos, eventos que van a suceder que no son nada agradables. Y cuando Jesús va caminando con sus discípulos, va saliendo del templo, algunos de ellos que nunca, posiblemente 2 o 3 veces en su vida habrán ido a Jerusalén porque eran gente de Galilea, del norte, habrán visto todo ese edificio compuesto de mármol, bloques enormes de mármol de 3 metros por 2, bloques de que pesarían más de 1 tonelada cada uno, y revestidos con chapas de oro, de tal manera que cuando el sol le daba de frente no se podía mirar ese edificio porque reflejaba la luz del sol con tal intensidad que uno tenía que esquivar la mirada. Y frente a todos esos edificios, los discípulos estaban asombrados. Le decían: Señor, mira estos bloques de piedra, qué grandioso que es todo esto. Y se quedan con la boca abierta cuando Jesús les dice: ¿ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra. ¡Epa! Les tiró abajo todo. Y nosotros también tenemos que estar preparados, no poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, porque este mundo pasa. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en lo que Dios va a hacer. Y lo que Dios va a hacer siempre es mejor, infinitamente mejor para nosotros, para aquellos que confiamos en Él. Por eso luego que Jesús se acerca y están en el monte de los Olivos, los discípulos no aguantan más y le dicen: Señor, ¿cómo va a ser esto? Queremos saber. Y Jesús les va diciendo algunas cosas. Nosotros vamos a tratar en esta mañana de ir, digamos, interpretando algunas de esas cosas que se cumplieron en la destrucción de Jerusalén, del templo, y que posiblemente se volverán a repetir en el futuro. Porque si nosotros vamos al profeta Zacarías, vamos a ver que lo mismo que sucedió en el año 70 de nuestra era, cuando los ejércitos romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén y luego la destruyeron, así también Jerusalén volverá a ser sitiada otra vez. Y cuando eso suceda, según Zacarías capítulo 12 al 14, el Señor descenderá.
Una cosa que tenemos que entender es que el mundo no tiene ningún interés en el Señor. ¿Cuántas veces la gente viene y nos dice, por favor, oren por mí porque tengo este problema? Y nosotros decimos, bueno, vamos a orar. Pero luego le queremos hablar de la fe en Jesucristo y no quieren saber nada, solamente quieren zafar del momento que están viviendo, de la apretura que tienen que estar enfrentando. Pero cuando les queremos hablar del Señor, lo rechazan muy amablemente, pero lo rechazan sí, como no, en otro momento, y se van. Y muchas veces nos tratarán de locos, o muchas veces nos tratarán de intolerantes, o muchas veces nos dirán retrógrados, es decir, que nos hemos quedado en la historia, porque el mundo ha evolucionado tanto que nosotros parece como que nos hubiéramos quedado en la edad de piedra. Pero allí es justamente donde nosotros tenemos que perseverar, mantenernos firmes en la fe que ha sido plantada en nuestro corazón por el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros leemos estas palabras, que para muchos debe ser jeroglífico egipcio, es decir, un idioma que no entendemos, o que nos pusieran a nosotros palabras que no sean latinas, árabes, japonesa, china, coreana, no entendemos nada de todos esos palotes, lo mismo dirán ellos de nosotros. Es decir, cuando hay un lenguaje que no se entiende, entonces uno dice, bueno, ¿para qué voy a hacer esto si no lo entiendo? Y la Biblia, para poder entenderla, nosotros necesitamos la revelación del Espíritu de Dios. Eso es lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y nosotros las iremos yendo a entender cada vez más, porque el Espíritu lo va a ir revelando. Cuando usted tiene realmente deseo de conocer la palabra de Dios, el Espíritu de Dios le va a ir mostrando poco a poco, para que no se empache, para que no se atosigue, lo que significa la profecía de la palabra de Dios. Y aquí tenemos en el capítulo 24 una profecía acerca de los últimos tiempos. Frente a esta situación que nos toca vivir, debemos redoblar nuestra fe, hermanos. Leer la palabra para que sea realmente nuestro espíritu tan sensible a lo que ella dice, que frente a las refutaciones de aquellos que no creen, podamos decir que a pesar de eso, nuestra fe sigue en pie. Porque vendrán tiempos difíciles, tiempos de persecución. Muchos cristianos hoy en día en otras partes del planeta son muertos a causa de su fe. Y ustedes fíjense qué cosa extraña. Solamente los cristianos y los judíos son perseguidos. Los judíos por una situación distinta a la de los cristianos. Pero los cristianos somos perseguidos por causa de Jesucristo. No hay otra religión, por decirlo así, porque el cristianismo nuestro no es religión, sino una relación con Dios, que no sea perseguida como los cristianos. A pesar de eso, cuando la fe llega a un corazón que está hambriento de Dios, no importa las cosas que tengan que sufrir y enfrentar, se aferra a esa fe que le cambia la vida. Y eso mismo a nosotros, hermanos, a pesar de no tener ese tipo de sufrimiento, de persecución, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Porque nuestra tabla de salvación es aquello en lo cual nosotros hemos puesto nuestra fe, la que nos mantiene a flote en un mundo que va zozobrando, que va naufragando, que ya no hay límites para nada, no hay valores de ninguna especie. ¿Qué decir entonces? ¿Qué podemos hacer? Que nosotros tenemos que afianzarnos en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir viendo rápidamente lo que dice esta palabra. En primer lugar, en el verso 4, no dice,
miren que nadie les engañe. Entonces nos está dando por sentado que habrá gente que viene a engañarnos. Y todo engaño no viene de Dios, porque Dios no engaña a nadie, porque Dios es la verdad en persona. Y entonces, ¿quién es el que engaña? El que viene de parte del diablo. Pero no viene con una cola y tridente y 2 cuernitos, vestido de rojo. Viene muy elegante. Viene con palabras persuasivas. Viene con una sonrisa de oreja a oreja, como diríamos. Viene con maneras amables, tratando de engañar, porque el engaño nunca viene de frente. El engaño siempre nos rodea como una serpiente, buscando nuestra parte débil. ¿Y qué es lo que el hombre tiene como debilidad? Conocer el futuro. ¿Qué va a pasar? Por eso el tanto auge de brujos, de hechicería, de gente que se hace que le lean la mano, de gente que le tiran los dados o las cartas, quieren saber el futuro. Y el futuro está escrito en la Biblia, pero cuando le hablamos de que lean la Biblia, no tienen interés. ¿Por qué? Porque quieren una religión que les venga a medida. Es como cuando uno va a comprar un vestido, un traje. Busca algo que le quede a medida, que le quede bien. Lo mismo sucede con la religión. Buscan algo así. Dice, miren que nadie les engañe. Y si Jesús lo dice es para prestar atención, porque habrá engañadores. Porque vendrán muchos, dice el verso 5, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Quizás no lo digan así tan abiertamente, pero lo dirán de otra manera, para que aquellos que conocemos un poquito la palabra no lo rechacemos de plano. Pero aquellos que no conocen la palabra, se lo van a tragar. ¿Ustedes saben la diferencia que hay entre un caramelo y un chicle? Un caramelo es algo que se pone en la boca, se va diluyendo y se traga. El chicle es para masticarlo y no se traga. Cuando usted escuche palabra de Dios, esa palabra de Dios no tiene que ser un caramelo para usted. Tiene que ser como un chicle. Mastíquelo. Piense lo que le están diciendo. ¿Concuerda con la palabra de Dios? Puede ser que haya alguna cosa que sí concuerde, pero habrá otra que no. Pero tiene que concordar 100%. Si no concuerda 100%, hay algo que está mal. Por eso es necesario conocer la palabra. Por eso es necesario leerla. Por eso es necesario pedirle, Señor, ayúdame, revélame lo que me quieres decir en esta parte de la Biblia que estoy leyendo. Para que no haya dudas, porque vendrán muchos, tratarán de engañarme. Por eso hay tantas religiones en el mundo, tantas como cualquiera buscaría a su propio gusto. Por eso, mis hermanos, el Señor nos dice bien clarito, miren que nadie los engañe. Y el engaño viene siempre de parte de Satanás, tratando de desviarnos del camino del Señor. Por eso es importante afianzarse en la palabra, leerla, creerla y obedecerla. La otra cosa que nos dice el Señor es que habrá guerras y rumores de guerras. Desde que yo tengo uso de razón, siempre hay guerra. Alguien dijo una vez, estuvo haciendo el recuento de toda la historia, dice que en toda la historia del mundo, 300 años solamente no hubo guerra, hubo paz. ¿Y cuántos años de historia tenemos en este mundo? Miles de años. Y sin embargo, solamente 300 años se pueden decir que no hubo un conflicto armado. Usted prende el televisor y va a ver que hay problemas de aquí, hay problemas allá, hay problemas más allá. Pero fíjense qué interesante. Jesús dice que se levantará nación contra nación. Eso antes era muy palpable. Por ejemplo, Primera y Segunda Guerra Mundial. Se reunían varias naciones contra otras y ahí peleaban entre ellos. Pero dice también que se levantará reino contra reino. Y esto ya no es una cuestión de territorio, sino de ideología.
Lo que yo les estaba diciendo antes. ¿Por qué se persigue a los cristianos? Es una cuestión de creencia, es una cuestión de fe. Y esa fe cristiana va en contra de lo que el mundo quiere. El mundo quiere diversión, el mundo quiere pasarla bien. No importa si para llegar a tener mucho dinero pasa por encima de lo demás. Todo está bien con tal de que uno esté ahí arriba. Serrucharle el piso al otro para que se caiga cuando está arriba es lo común. Calumniar a aquellas personas que tienen éxito. Todo eso es muy normal hoy en día en este mundo. Y ya el profeta Isaías dice, ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Dando vuelta a las cosas como hoy en día nos sucede. ¿Qué pasa con el famoso aborto? Nos hacen creer que es la mejor solución eliminar la vida del que está por nacer. Y como ese tema, tantos otros, que este año van a volver otra vez a primera plana en los periódicos y en la televisión. Y nosotros como pueblo de Dios debemos orar para que el Señor dé sabiduría y la estrategia para demostrar que va en contra de la palabra de Dios. Porque Dios cuando da la vida es para preservarla, no para destruirla. Nos sigue diciendo que estos son principios de dolores. Si ustedes leyeron un poquito la historia del asedio de los romanos en el año 70 a la ciudad de Jerusalén, dicen que fue una cosa terrible. Los judíos se metieron en la ciudad de Jerusalén y cerraron las puertas. Cuando el ejército romano estaba acercándose, la gente que estaba en los campos se iba a la ciudad para estar protegida. Y eso hizo que hubiera superpoblación y por lo tanto la comida que se podía haber estado teniendo en ese lugar se iba achicando por la cantidad de bocas para alimentar. Y se cumple la palabra del Señor que ya había sucedido en otra vez, en otro asedio al pueblo de Dios, cuando dice que las madres cocían a sus bebés para alimentarse. Terrible, ¿no? Tal era el hambre. Si usted lee las lamentaciones de Jeremías, va a ver allí lo que dice él, que fueron más afortunados los que murieron por la espada que los que murieron por el hambre, porque la piel se le pegaba a los huesos y la gente desfallecía de hambre y se mataban unos a otros para comerse unos a otros. Y luego cuando ya la ciudad de Jerusalén no pudo defenderse, los romanos estaban tan enfurecidos que destrozaron todo. Y se cumplieron las palabras de Jesús. Del templo no quedó piedra sobre piedra. Y del muro de Jerusalén quedó el muro de los lamentos, nada más. Como monumento a lo que había sucedido, lo que había sido aquella ciudad y lo que es ahora. Por eso, mis hermanos, cuando Dios habla, y esta vez por boca del mismo Hijo de Dios, prestemos atención. Pero habrá algo más terrible todavía. Habrá tantos engañadores que hablarán cosas grandes para los pueblos a los que quieren estar buscando la palabra de Dios, que se meterán en lugares que no corresponden. Les van a ofrecer el oro y el moro, con tal de que traigan sus ofrendas, sus diezmos en abundancia y Dios le va a prosperar en gran manera, que van a tener todo lo que desean, desviando la mirada de los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y haciendo que los cristianos y toda la gente se enfoque en las cosas de este mundo, en tener cada vez más. No importa de qué manera, el asunto es tener, porque cuanto más tiene, más vales. Eso es lo que piensa el mundo. Y entonces les engañarán de tal manera. Y cuando ese engaño salga a flote, la fe de muchos de aquellos que los seguían se va a enfriar. Y nuestra fe, hermanos, de aquellos que queremos estar firmes, va a ser sacudida. ¿En quién ponemos nuestra fe? No en qué, sino en quién. No en las cosas de este mundo que pasan,
sino la palabra de Dios que permanece para siempre. Por eso Jesús nos dice, le enfriará el amor de muchos, habrá falsos maestros y falsos predicadores, los templos estarán llenos, porque les prometen lo que no le pueden dar, pero no importa, con tal de ilusionarlo de que van a tener todo, la gente va. Y más aún en tiempo de escasez. Por eso, mis hermanos, es importante conocer la palabra. Es importante meterse en lo que la Escritura dice y creerla, porque eso alimenta nuestra fe. Y cuando la fe de muchos se va a enfriar, la nuestra tiene que ir incendiándose más todavía, llena del fuego del Espíritu. Y la única forma de que nuestro espíritu esté realmente caliente por el amor y la presencia del Espíritu de Dios es conociendo la palabra, es teniendo comunión con nuestro Dios todos los días, a pesar de que las cosas puedan estar más o menos tambaleando alrededor nuestro, nosotros podamos estar en pie. Porque Jesús nos dice que cuando estas cosas estén sucediendo, el que persevere hasta el fin, ese está demostrando que es salvo. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Si es una fe intelectual, se va a venir abajo. Pero si es una fe vivencial de la cual la que estamos alimentando todos los días, que la vivimos en comunión con nuestro Dios, por más que vengan las borrascas, las tempestades, va a permanecer. Lea usted el capítulo 7 de Mateo cuando Jesús habla de los dos cimientos, de aquel que edificó sobre la arena y de aquel que edificó sobre la roca. Tanto a unos como a otros vendrán las tempestades, vendrán ríos, vendrán inundaciones. ¿Y qué pasa? La fe, la casa de aquel que edificó sobre la arena será llevada por la corriente. Ustedes ven lugares inundados, cómo las corrientes de agua se llevan todo a su paso. Pero la fe de aquel que está puesta en la roca, que es Jesucristo, va a permanecer a pesar de todo. Por eso, mi hermano, los tiempos del fin van a ser tiempos peligrosos. Y debemos estar preparados. Porque la palabra de Dios nos dice que los tiempos serán difíciles. Y allí es donde se va a ser probada nuestra fe. ¿Qué fe tienes? ¿Una fe intelectual o una fe vivencial? ¿Algo que está solamente aquí o algo que de aquí bajó al corazón? Y cuando baja el corazón y comienza esa relación con Dios, se tiene que transformar en una comunión con Dios. De tal manera que tu corazón, todo tu ser, tenga hambre de Dios. No te conformes con las migajas. No te conformes con las bendiciones que Dios te puede dar. Busca a aquel que te da las bendiciones. Busca a Dios todos los días, constantemente. No cuelgues el tubo de la comunicación con Dios. Mantén abierta la comunicación con Él para que Él te guíe, te enseñe, te mantenga firme. El que persevere hasta el fin, a pesar de todas las calamidades a nuestro alrededor, ese está demostrando que es salvo. La fe se tiene que probar en la vida de todos los días. Por eso, mis hermanos, es importante que nuestra mirada esté puesta en Jesucristo, no en charlatanes. Tenemos que conocer la palabra para que cuando escuchemos una predicación, sea de quien sea, fijémonos, ¿concuerda con lo que dice la Escritura? Si no concuerda, apague el televisor. Es la mejor manera. Usted tiene que tener un parámetro y ese parámetro es la palabra de Dios. No se deje engañar. Son las palabras de Jesús. Vendrán muchos engañadores. Preste atención, obedezca la palabra, conózcala y verá que su vida va a ser diferente. A pesar de que tenga que pasar por cimbronazos, usted va a quedar en pie, porque Dios lo va a sostener con su brazo poderoso, como ha hecho con todos sus hijos a través de todos los tiempos. Confía en Él. Dios nunca falla. Y a pesar de todo, su palabra nunca volverá vacía. Que el Señor nos bendiga, hermanos.
El que está perseverando está demostrando que es salvo. Debemos ser fieles a pesar de.